Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio y que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que, hermanos, vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento que vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática, invocamos tu nombre, tu presencia para que nos guíe toda verdad. Tu palabra ha dicho de que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Rogamos de que en este momento nos ayudes a comprender este mensaje, bendigas a tu siervo y bendigas a aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener un repaso de la lección de escuela sabática. Recordemos de que el objetivo es que crezcamos en conocimiento y podamos amplificar más nuestro estudio personal. La lección que vamos a estudiar o a repasar es la lección número 11. El título es Apostasía e Intercesión. Ahora, esta lección está enfrascada en lo que pasó al pie del monte de Sinaí. Vamos a ver de que el pueblo de Israel, después de que dijo, sí obedeceremos las leyes de Dios, no tardaron en caer en apostasía. La apostasía de la que viene hablando la lección de escuela sabática es cuando Israel adoraron el becerro de oro en nombre de Jehová. Vamos a ver de que esto también es tipología. Moisés tardaba en bajar del monte. Dice que estuvo 40 días arriba del monte recibiendo las tablas de la ley. Y el pueblo de Israel cayó en una desesperación y empezaron a maquinar pensamientos de querer ver alguna representación de Dios. Recordemos de que la Biblia enseña de que todo pecado, en este caso el pecado de la idolatría, inicia en la mente. El versículo para memorizar está en Éxodo 32, versículo 31 al 32. Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 32 dice: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. Noten que no dice solamente pecado, dice un gran pecado, porque hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Aquí se refiere al libro de la vida. Aquí en estos versos estamos viendo cómo Moisés está intercediendo por el pueblo de Israel apóstata. Vamos a ver durante esta semana que Moisés simboliza a Cristo. Vamos a ver quiénes son los que provocaron esta apostasía. Vamos a ver también del peligro de tener un mal liderazgo en el pueblo. Todo esto vamos a ver de qué es tipología. Ahora, vamos a ver de que el día domingo sigue la secuencia de lo que hemos estudiado en las semanas anteriores. Vemos cómo el pueblo está en apostasía, y esta es una apostasía abierta, no es un simple pecado. Por eso es que se le dice acá un gran pecado. El pueblo ha cometido un gran pecado. Ahora, pasemos al día domingo. El día domingo dice un liderazgo fallido. Yo siempre lo he dicho, y la Biblia así lo enseña. Toda apostasía inicia en los cabecillas del pueblo. Toda apostasía que se introduce al pueblo de Dios inicia por el mal liderazgo. Si usted lee la Biblia, por donde quiera, le presenta que la apostasía, la rebelión, siempre ha iniciado por la cabeza del pueblo, o sea, por el liderazgo.
Se lo voy a demostrar. Veamos lo que dice Jeremías 5:31. Les voy a demostrar bíblicamente que siempre, en la mayoría de casos, la apostasía inicia por un mal liderazgo. La Biblia enseña eso. Jeremías 5:31 dice así: los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Noten que el profeta, el sacerdote, eran líderes del pueblo de Israel. Otro texto bíblico, Jeremías 2:8, hablando del mal liderazgo de Israel. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y esta apostasía que estamos analizando al pie del monte Sinaí fue provocada por los cabecillas del pueblo de Israel. La Biblia dice de que Moisés había tardado. Estoy en el día domingo. La Biblia dice que Moisés había subido al monte y había tardado. Y quien había quedado de líder era Aarón. ¿Aarón quién era? Era el sumo sacerdote, alguien consagrado, alguien santo. El sumo sacerdote era un símbolo de Cristo. Moisés también es un símbolo de Cristo, porque Moisés subió al monte, tarda en bajar, aparentemente tarda en bajar, así como Cristo ha subido al monte de su Padre y aparentemente tarda en bajar. Vamos a ver de que todo esto es tipológico. El pueblo de Israel, hablando espiritualmente, también ha caído en una apostasía. Pero vamos a ver de que en toda apostasía hay un remanente. Y en esta apostasía, al pie del monte de Sinaí, se quedó fiel la tribu de Leví. Ese era el remanente en esta apostasía. Pero vamos a ver lo que está pasando acá. Vamos a ver de que Aarón, el que había quedado de sustituto de Moisés, se dejó manipular por la congregación. Aarón representa al liderazgo flojo. Aarón, en este caso, representa en el mal liderazgo, ese liderazgo que infiltra apostasía, ese liderazgo que se acopla a la pecaminosidad del pueblo. Según la Biblia, Aarón tenía que haberse quedado recto, tenía que haberse quedado fiel, firme y no ceder a las demandas del pueblo. Pero vamos a ver de que esta apostasía llegó tan al límite de que el pueblo pidió que hicieran un becerro de oro en representación de Jehová. No era representando al diablo, era representando a Jehová. Ahora, ¿por qué razón Israel pidió eso? Aarón hizo el becerro y el pueblo lo presionó, porque el pueblo de Israel venía de Egipto y allá estaban acostumbrados a ver ídolos. Vemos de que la idolatría de ellos no había salido todavía, ahí estaba dentro. Y vamos a ver de que el toro, el buey, era una deidad pagana. Y aquí vemos de que Israel se acordó de ese buey y ahora querían adorar a Dios en forma de un buey, porque estaban acostumbrados a ver cosas visibles. Y hoy se les presentaba un Dios invisible que no lo podían ver. Vuelven otra vez a sus antiguas prácticas. Y noten que no estaban adorando al diablo. Quiero que entendamos lo que está pasando acá. Israel, el pueblo apóstata, no iban a adorar al diablo en su mente. En su mente ellos iban a adorar a Dios, pero al estilo egipcio pagano. Leamos los textos para que vean que eso es. Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 6.
Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, noten, el pueblo está presionando a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, noten que despectivamente, a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, no sabemos qué es lo que le ha pasado. Hace 40 días subió al monte y no sabemos qué es lo que le pasó. Así que queremos que nos hagas dioses. ¿Saben de qué esta palabra dioses en el hebreo es Elohim? Es el nombre plural de Dios. La primera vez que se menciona en la Septuaginta el nombre apelativo de Dios, Elohim, porque el nombre de Dios no se conoce, era un tetragramatón. Los judíos masoteros o masotéricos crearon nombres apelativos. Así que uno de esos nombres era Elohim. Elohim era el nombre plural de Dios en la Septuaginta. La primera vez que se menciona Elohim es en Génesis 1:1. Elohim, en el principio, en el Bereshit, creó los cielos y la tierra. Aquí, cuando dice Israel, haznos dioses, están diciendo Elohim. O sea que Israel no está diciendo, haznos una representación del diablo. Haznos un toro que represente a Jehová, el Elohim. Ahora vamos a ver cómo responde a Aarón. Recuerden de que Aarón representa el liderazgo flojo. Y Aarón les dijo, apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas, traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó en las manos de ellos, o de las manos de ellos, y les dio forma de buril. Y dice, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, noten qué es lo que está diciendo Israel. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, este es Elohim, están diciendo, no están diciendo dioses paganos. Quiero que entendamos, hermanos, usted que va a leer o escuchar esta lección, esta expresión, haznos dioses, no están diciendo dioses paganos, no están pensando en dioses egipcios, están pensando en Dios, Jehová de los ejércitos, pero lo iban a adorar al estilo egipcio. O sea, iba a haber aquí un juego extraño. Iban a adorar al verdadero Dios, pero al estilo egipcio. Muy importante eso porque lo vamos a conectar con el Israel espiritual. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, este es Elohim, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Noten, el siervo de Dios ahora está siendo apóstata. Noten, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Noten que no era el diablo que iban a adorar, era a Dios, al Elohim. Pero ¿cómo lo iban a adorar? ¿A través de qué? De un Dios egipcio. No cabe duda que Israel iba a adorar a Dios al estilo pagano egipcio. Porque noten cómo dice, mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto. Estos holocaustos eran para Dios, para cuando el santuario se edificara, sacrificar corderos, símbolo de Cristo. Pero ahora estos holocaustos y estos sacrificios lo están haciendo ¿para quién? Para Dios, pero adorando a Dios a través de un buey, el toro Apis. Noten cómo dice esta cita del Espíritu de Profecía, lo que está pasando en este momento. Patriarcas y Profetas, página 288, párrafo 1 dice, sintiéndose desamparados por la ausencia de su jefe, era Moisés, estaban desamparados.
volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia. Pongamos el dedo ahí, quiero explicar quién es la multitud mixta. La multitud mixta, como le llama acá la sierva al Señor, era gente impía que había salido junto con Israel de Egipto por miedo a las plagas. Se unieron porque en Egipto habían gente de todas las naciones, no solamente habían israelitas. Y esta multitud mixta era gente de todas las naciones y se unieron a Israel cuando salieron de Egipto. Eso dice Éxodo capítulo 12, que una gran multitud salió con ellos. Era gente impía que se unió con el pueblo, pero que no eran del pueblo. Esta multitud mixta era la que incentivó a la muchedumbre para que hicieran un becerro de oro. La multitud mixta eran los infiltrados de Satanás dentro del pueblo de Israel. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia. Y de su seno salieron los cabecillas de esta apostasía que siguió. Entre los objetos considerados por los egipcios como símbolo de la divinidad era el buey o el becerro. Y por indicación de los que habían practicado esta forma de idolatría en Egipto, hicieron un becerro y lo adoraron. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios. Noten que no era el diablo que estaban adorando. Era Dios, pero al estilo egipcio. Noten, el pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Querían ver algo, no querían vivir por fe, querían estar viendo algo. Y se le ocurrió hacer un becerro de oro. Y el pobre Aarón cedió a lo que el pueblo había dicho. Gran peligro, gran pecado, cuando tenemos en la iglesia un mal liderazgo. Por eso yo siempre he dicho, ser líder de la iglesia es un privilegio. Pablo lo dice. Si alguien quiere el obispado, buena cosa desea, pero tiene que haber cierta característica. Ser líder del pueblo es un privilegio, es un don, pero también es una gran responsabilidad. Hay de aquellos líderes que estén extraviando al pueblo por otro rumbo, así como Aarón. Hay de aquellos líderes que están llevando al pueblo de Dios al Egipto espiritual otra vez. Muchos quizás no los vamos para Egipto, sino que Egipto viene hacia nosotros. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, tenemos que tener sumo cuidado. Es cierto que tenemos que obedecer a nuestros líderes. Hebreo lo dice, obedeced a vuestros pastores, pero siempre y cuando ellos se apegan, aún así, dice Jehová. En este caso, Aarón, aunque era un sumo sacerdote puesto por Dios para ministrar en el santuario, pero en este caso Aarón se había desviado por completo y él fue uno de los que provocó esta gran apostasía. Vamos a ver qué es lo que dice esta cita del Espíritu de Profecía. Patracas y Profetas, página 289, párrafo 3. Noten, hermanos, ahora la aplicación homilética que hace Elena de White con los líderes actuales de la iglesia. Y hay todavía Aarones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así incitan al pecado. Tremendo, hermano. Hay Aarones, líderes dóciles, líderes que permiten que en la iglesia entre apostasía, líderes que permiten que en la iglesia entre la música mundana, líderes que permiten de que se celebren fiestas y tradiciones del mundo. Es lo mismo, porque Elena de White está haciendo la aplicación homilética. Ahora, es interesante que Aarón, en lugar de aceptar su error, se justifica. Moisés baja y le dice,
¿por qué has hecho esto, Aarón? Yo te dejé como líder para que guiaras a este pueblo, para que te mantuvieses firme, para que a través de la palabra alentaras al pueblo. Pero mira a lo que ha llegado. Les has hecho un becerro de oro para que lo adoren. Y noten que Aarón, en lugar de aceptar su error, se justifica y se defiende. Y quiero hacer un paréntesis. Todos en esta vida podemos cometer errores, uno de una manera y otro de otra. Pero lo importante aquí es que aceptemos nuestro error y nos arrepintamos y nos apartemos del mal. Muchas veces es lo contrario. Cuando alguien está mal y va de mal en peor, en lugar de aceptar su error, se defiende, contraataca, hace argumentaciones para defenderse. Y yo quiero decirles, hermanos, que esa es una característica principal de las personas que andan mal con Dios. Se defienden, se justifican, no aceptan sus errores. Hay hermanos que cuando se les corrige, lo que hacen es contraatacar, enojarse, inclusive hacer aún hasta ataques personales. Pero cuando una persona está convertida y se arrepiente verdaderamente de lo que ha hecho, dice: he cometido un pecado, acepto mi error, acepto que hice esto. Y Dios de esa manera va a obrar en nosotros cuando nosotros aceptemos de que somos débiles y que hemos fallado. Pero es interesante que Aarón, en lugar de aceptar su error, se justifica y le echa la culpa al pueblo. Noten cómo dice Éxodo 32, versículo 22 al 23. Éxodo 32, versículos 22 al 23. Y respondió a Aarón: no se enoje mi señor, le está diciendo a Moisés, tú conoces al pueblo. Noten, se está justificando. Tú conoces al pueblo. Noten que las excusas vienen desde el jardín del Edén. Eva, ¿qué es lo que dijo? La serpiente me engañó. Y después, ¿qué es lo que dijo? Adán, la mujer que me diste me engañó. No aceptaron su error. Lo mismo que Aarón le dice a Moisés: no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En otras palabras, a Aarón lo que está diciendo: yo no tengo la culpa la tiene el pueblo, porque el pueblo fue el que me presionó, y yo simplemente les hice un favor, pero la culpa recaía más sobre el líder. Entre más grande es el puesto, mayor es la responsabilidad. Entre más grande es, cuando cae, el golpe es más fuerte. Hermanos y amigos, que quizás eres líder de alguna iglesia adventista, no sé qué tipo de liderazgo tengan, no sé si eres anciano de iglesia, no sé si eres director de escuela sabática, eres un líder, no sé si eres diácono, director de diácono, no sé si eres el primer anciano de tu iglesia. Quiero decirte con todo mi corazón, no vayas a permitir ser como Aarón, ser un líder flojo, que en lugar de ponerse parte de la verdad, cede a la apostasía y a las prácticas mundanas. Dios quiere hombres valientes, dice Elena de White, que sean como la brújula al polo, que sean valientes, que den al pecado su nombre. Hermanos, Salomón dice: compra la verdad y no la vendas. Hoy más que nunca rogamos a Dios para que nuestra iglesia tenga líderes celosos en la verdad, comprometidos con la verdad, comprometidos con la iglesia, comprometidos con la misión de predicar el evangelio. No podemos ser líderes flojos. Dios nos ha llamado a que seamos líderes verdaderos, que velemos por la causa y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos al día lunes. La idolatría y el mal. Hermanos, la Biblia enseña de que la idolatría es uno
de los más grandes pecados que la Biblia pone en primer plano. Todos los pecados son transgresión de la ley, pero hay pecados que afrontan directamente el carácter de Dios. Dan, un hijo de Jacob, por eso fue sacado de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué razón? Porque fue el que introdujo la apostasía y la idolatría al pueblo de Israel. Porque la idolatría es un ataque frontal al carácter de Dios. El pueblo estaba adorando a Dios, pero al estilo egipcio. Noten, pagano. Y esto, hermanos, es fuego extraño. La idolatría, supuestamente con buenas intenciones, estaban adorando a Dios, pero con un método pagano. Hagamos la aplicación homilética, porque cuando estudio estas lecciones, hermanos, siempre me gusta hacer la aplicación homilética para la iglesia. Dígame usted una forma de adorar a Dios, pero al estilo pagano. Voy a ponerles algunos ejemplos para que su mente les trabaje. Supongamos que yo digo, voy a dramatizar. Hermanos, fíjense que ya la música del himnario me suena aburrida o anticuada. ¿Por qué no usamos una música de Ricky Martin y solamente le cambiamos la letra? ¿Qué les parece? Le ponemos una alabanza, una letra de alabanza, y la cantamos aquí con los jóvenes para que los jóvenes se sientan alegres y no se vayan para el mundo. Así que lo que vamos a hacer, vamos a traer el mundo hacia ellos. Vamos a usar una música mundana y le vamos a meter una letra cristiana y así vamos a dedicársela a Dios. Es idéntico lo que estaba haciendo Israel. Estaban adorando a Dios, pero con un método egipcio pagano. Otro ejemplo. Hermanos, fíjense que ya viene el Día de las Madres. Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Noten que usan un texto bíblico. Y es cierto, la Biblia dice que hay que honrar a nuestros padres y a nuestra madre. El primer mandamiento con promesa, dice Pablo. Entonces digo a la congregación, hermanos, fíjense que ya viene el Día de las Madres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué les parece si en el día sábado hacemos una fiesta en honor a las madres? Arreglamos el templo, traemos vejigas, hacemos un gran letrero aquí. Bienvenida, madrecita. Es lo mismo. Estamos usando algo bueno para mezclarlo con algo mundano. Eso la Biblia le llama fuego extraño. La mezcla de lo cristiano con lo mundano se llama fuego extraño. El pecado de Nadab y Abiú, una mezcolanza. Y eso estaba pasando acá. El pueblo de Israel estaba adorando a un toro. ¿Qué era el toro? Noten cómo dice Éxodo 32, versículos 5 al 6. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Noten, un altar. ¿Para qué se hacían los altares? Para invocar el nombre de Dios. Aquí lo están haciendo para adorar un becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Noten que no es al diablo. Los que practican falsa adoración, porque esta es una falsa adoración, nunca les van a decir que están adorando al diablo. Hace poco vi a unos jóvenes que estaban cantando al son de la música pop rock. Estaban cantando y gritando. Y si alguien les pregunta, jóvenes, ¿ustedes a quién están adorando? ¿A Dios o al diablo? ¿Qué creen que les van a decir? O respondan en los comentarios. Jamás les van a decir, estamos adorando al diablo. Ellos le van a decir, estamos adorando a Dios. Noten, cualquier cosa mundana que se infiltre en la iglesia, los que la infiltran jamás van a decir, estamos adorando al diablo. Ellos le van a decir, estamos adorando a Dios. Ahora, es importante que comprendamos lo que está pasando acá. Es una idolatría, según ellos, para adorar a Dios. Pero están adorándolo a través de un becerro. Ahora, ¿qué es el becerro? Noten cómo dice esta cita
que está en el libro Patriarcas y Profetas, en el apéndice. El becerro de oro era una representación del toro o buey sagrado, llamado Apis, que los egipcios adoraban y que los israelitas debieran conocer durante su largo estadía en Egipto. O sea que los israelitas ya sabían que era ese toro, con referencia a este dios Apis, y a lo que significa leemos lo siguiente. Ahora, el siguiente párrafo, Patriarcas y Profetas, página 752, párrafo 2. Apis, el toro adorado por los antiguos egipcios, quienes consideraban como un símbolo de Osiris, dios del Nilo, marido de Isis y la gran divinidad de Egipto. Dice, refiriéndose a los autores griegos y a las inscripciones geográficas, dice, según este punto de vista, Apis era la encarnación de Osiris, manifestado en forma de un toro. Esto lo conocían perfectamente bien los israelitas, porque habían estado casi 220 años, eso dice el Espíritu de Profecía, que habían estado casi 220 años en Egipto, porque los 430 años deben de contarse desde que Israel entró a Egipto en los tiempos de José. Pero técnicamente Israel estuvo cautivo en Egipto 220 años. Yo tengo un tema donde hago un exégesis de ese periodo de tiempo que menciona Pablo. Dice que fueron 400 años y otro párrafo dice que eran 430 años. Pero es interesante que los israelitas estaban claros de que este toro era una deidad egipcia. Hermanos, la idolatría es un pecado detestable para Dios. Noten como dice Salmo 115, versículos 4 al 9. Salmo 115, versículos 4 al 9. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Dios aborrece el pecado de la idolatría. Noten que en ese contexto el apóstol Pablo habla de cómo los seres humanos en el antaño, en lugar de ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1, versículo 22 al 27, dice, profesaron ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Noten, de aves y cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios en la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. De igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros. Ustedes saben a qué se refiere esto. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Ahora, es importante comprender de que todo esto lo podemos aplicar a la iglesia hoy, porque somos el Israel espiritual. Vamos a ver de qué esto lo explica el día martes. Corrompiéndose a sí mismos. Estaban ciegos y endemoniados. No se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Estaban provocando la ira de Dios. Y noten en ese contexto lo que dice
Éxodo 32, versículos 7 al 8. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, no tememos de que Dios está aquí enojado. Anteriormente había dicho Dios a Moisés: mi pueblo, es mi pueblo, yo lo voy a sacar de Egipto. Y ahora Dios dice a Moisés: tu pueblo, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo le mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Aquí Dios está celoso. Noten, Israel está quebrantando el primer mandamiento y el segundo: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imágenes ni les darás culto. Noten, han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, este es Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. Noten que Dios aquí está con pesar, está dolido, está celoso. Saben que es un hombre dolido y celoso. Dios aquí está demostrando expresiones de un hombre celoso. Está celoso porque su pueblo ha quebrantado el pacto que hizo con Dios. El pueblo dijo: sí, obedeceremos tus leyes, obedeceremos tus mandamientos. Y miren lo que están haciendo hoy. Están ¿qué? Adorando un ídolo, adorando a Dios a través de un ídolo. Qué terrible, hermanos, cómo Dios se ha de haber sentido ver que su pueblo, que Dios dio todo por su pueblo, lo rescató de Egipto. Ahora su pueblo con lo que le está pagando, adorando un becerro. Dice la lección de escuela sabática acá: al recurrir a un ídolo, los israelitas estaban divorciándose del Dios verdadero. Era un divorcio, o sea, estaban rompiendo el pacto. Estaban divorciándose del Dios que los había sacado de Egipto. El Señor los culpó directamente diciendo que se habían corrompido. Éxodo 32:7. Al punto de atribuir su liberación a esta estatua. Qué contradicción tan directa a lo que Dios dijo. Era un asunto grave que estaba pasando con Israel. Era algo grave que merecía Israel que fuese consumido, porque era un pecado, no era un pecado simple, era un pecado a mano alzada de rebelión. Ahora, ¿por qué les dije yo de que es importante que hagamos la aplicación homilética a la iglesia? Hoy quizás nadie adora literalmente un toro apis, pero tenemos muchos ídolos en nosotros. Un ídolo puede ser la familia, porque un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Un ídolo puede ser el trabajo. Un ídolo puede ser tu mujer. Hay hermanos que idolatran a su mujer o a sus esposos, los idolatran. Un ídolo puede ser un hijo. Un ídolo puede ser hasta el trabajo, a lo que más le dedicamos tiempo o donde está nuestro corazón más. Ese es nuestro ídolo. Un ídolo puede ser un vicio. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones es un ídolo. Esto lo dice Elena de White en Mensajes Selectos, tomo 3, página 377, párrafo 2. Un ídolo es algo que los seres humanos aman y confían en él, en lugar de amar y confiar en Dios su Hacedor. Cualquier cosa que los hombres deseen, en la cual confíen, porque consideran que tiene poder para ayudarlos y hacerles bien, los aparta de Dios, y para ellos es un ídolo. Cualquier cosa que divida los afectos o quite el alma, el amor supremo hacia Dios, o se interponga para impedir una limitada confianza o una total dependencia de Dios, asume el carácter y toma la forma de un ídolo en el templo del alma. Así que tengamos cuidado. Podemos tener ídolo y recordemos de que la idolatría es pecado
porque contraría directamente el carácter de Dios. Y lo que estaba pasando en el pueblo de Israel era un pecado abominable que vamos a ver de que merecía la ira de Dios, la justa indignación contra el pecado. Hacemos el día miércoles. El día miércoles dice la justa ira de Dios. Dios iba a encender su ira sobre el pecado de la idolatría abierta. Pero vamos a ver de que Moisés intercede por su pueblo, porque Moisés es un símbolo de Cristo. Noten, Dios le dice a Moisés: Moisés, mi ira se ha encendido con Israel. Y vamos a ver de que cómo Moisés intercede por el pueblo. Y en efecto, vamos a ver en todo el capítulo que Dios hizo justicia. La tierra se los tragó. El único que quedó remanente es la tribu de Leví. Pero noten cómo dice Éxodo 32, versículos 9 al 11. Éxodo 32, versículo 9 al 11. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que encienda mi ira. En ellos si los consuma. Dios le dice a Moisés: he visto cómo este pueblo se ha desenfrenado. Déjame, porque voy a encender mi ira y los voy a consumir. Y de ti yo haré una nación grande. Aquí está Dios diciéndole esto a Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Noten que cuando Moisés escuchó las palabras de Dios: voy a castigar a este pueblo rebelde, mi ira se ha encendido, porque mira cómo están en idolatría. Moisés inmediatamente reaccionó y dijo: Señor, no puede ser que hagas esto. ¿No miras que es tu pueblo? Tú lo sacaste de Egipto. Noten, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? No lo hagas. Esta es una pregunta que tiene una connotación de misericordia y de clamor. Señor, ¿por qué vas a hacer esto? Noten que aquí Moisés está intercediendo por este pueblo apóstata que merecía la muerte, porque Moisés simboliza a Cristo. Moisés baja del monte y mira el desenfreno. Ahora, noten que ahora Moisés baja. Todo esto está pasando ahí arriba, esta conversación entre Dios y Moisés. El pueblo está abajo, corrompido en la idolatría, fornicando, en orgía, danzando alrededor de un becerro. Ahora Moisés baja con las tablas de la ley. Noten, y Moisés mira el desenfreno. Vamos a ver de que Moisés rompe las tablas del pacto, porque el pueblo simbólicamente había roto el pacto. Con esta idolatría estaban negando de que Dios era su esposo espiritual. Así que lo que están diciendo, en otras palabras, que están adulterando con un becerro, con un ídolo, porque eso es fornicación espiritual. Era un divorcio que estaba haciendo el pueblo. Noten cómo dice Éxodo 32, versículo 19. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahora la pregunta es: ¿por qué Moisés quebró las tablas del pacto al pie del monte? Sencillo, porque Israel había negado el pacto, había roto el pacto que había hecho con Dios. Así también Dios había roto el pacto, y quebrar las tablas del pacto era como un símbolo, o como decir: yo también rompo ese pacto. Ese pacto que ustedes rompieron primero, también yo lo rompo. Estaba viendo aquí un divorcio. Pero quien fue infiel aquí fue ¿qué? El pueblo de Israel. Interesante.
Eso significaba arrojar las tablas y quebrarlas. Que Dios estaba delegándose de Israel, porque Israel había roto el pacto que había hecho con Dios. Ahora vamos a ver que el día jueves se presenta como Moisés intercede por el pueblo de Dios. Pero es interesante las palabras que dice Moisés. Moisés vuelve a subir el monte. Noten, Moisés baja, quiebra las tablas, ahora vuelve a subir al monte. Noten lo que está pasando arriba del monte otra vez. Éxodo 32, versículo 30 al 32. Moisés subió con un propósito al monte. Ya no es para traer las tablas, porque recordemos de que ya las tablas las había quebrado. Ahora Moisés sube al monte a conversar con Dios, más que todo a interceder por el pueblo de Israel. Moisés sube con el único propósito de ir a interceder por Israel. Israel merecía la muerte. Nosotros también merecemos la muerte. Merecíamos la muerte y la seguimos mereciendo. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Pero ¿por qué no somos destruidos? Porque Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial. Porque Moisés es un símbolo de Cristo. Moisés aquí está intercediendo por el pueblo de Israel. Leamos. Éxodo 32, versículo 30 al 32. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacares acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego. Noten, Moisés está rogándole a Dios por el pueblo de Israel. Te ruego, pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Ráeme de tu libro que has escrito. Noten Moisés, qué carácter de Moisés. Por eso es que Moisés aquí refleja el carácter de Cristo. Moisés está diciendo: perdona ese pueblo, o si no, ráeme, que ese pecado del pueblo caiga sobre mí. Yo voy a pagar por ese pueblo. Quítame el libro de la vida. Quitar a alguien del libro de la vida, según Apocalipsis, es condenación eterna. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Moisés está diciéndole a Dios: quítame del libro, pero perdona a ese pueblo. Noten qué carácter. Hermanos, esto es una tipología. Como Cristo cargó con nuestros pecados, ese castigo que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre el Hijo de Dios. Noten cómo dice el comentario de la lección. No es de extrañar que Moisés sea considerado como una tipología de Cristo, en virtud de su oración intercesora por los pecadores y su disposición de ofrecer su propia vida por ellos, refleja sin duda lo que Cristo hace por todos nosotros. Tremendo, hermanos. ¿Quién va a dar la vida por una nación pagana? ¿Quién va a dar la vida? Podemos dar la vida por un hijo, si es que lo amamos, o una hija, y tal vez hasta por la esposa podemos dar la vida. Pero por un pueblo pagano, por un pueblo pecador, Moisés dice: Señor, si no lo perdona, perdónalo, o si no, ráeme del libro de la vida. Noten cómo dice el comentario de la lección acá. La palabra traducida como perdonar en Éxodo 32 proviene de un verbo cuyo significado básico es llevar o cargar, como en Isaías 53:4, que dice lo siguiente acerca de Jesús: Él llevó nuestras enfermedades. Qué poderosa visión del proceso de salvación y perdón. Moisés estaba pidiendo al Señor que llevara el pecado del pueblo. Dice la lección acá, en Éxodo 32:32,
muestra no solo la idea de la expiación sustitutoria, sino también que Dios mismo es quien la realiza. Este texto ilustra cómo ocurre el perdón. Dios cargó en Cristo con nuestros pecados. La única forma en que podíamos ser perdonados, cuán poderosa expresión del plan de salvación y qué demostración para nosotros y para el cosmos de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Y esto se refleja en lo que pidió Moisés y cómo Moisés intercedió por un pueblo que merecía la muerte. Hermanos, estas historias son historias tipológicas que presentan el plan de salvación en Cristo Jesús, como el Padre envió a su Hijo para que nosotros fuésemos perdonados y Cristo pagara por nuestros pecados. Dios les bendiga, hermanos. Espero que hayamos aprendido y que estas lecciones no solamente sean para que crezcamos en teoría, sino que para que podamos vivir de acuerdo a este precioso evangelio, que Cristo no merecía morir, pero Él cargó con nuestros pecados para que nosotros fuésemos justicia en Él. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vengamos de rodillas, hermano. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos por tu palabra. Gracias por esta preciosa lección. Gracias porque hemos extraído principios espirituales para tu pueblo. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y gracias porque permites que tu siervo pueda predicar tu palabra. Gracias por todo, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, recuerden, si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Para nosotros como ministerio es muy importante esto. Nos ayuda a crecer y así poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente, el Evangelio. Así que la mejor forma que pueden ayudar a este ministerio es que se suscriban, den me gusta a los videos, comenten y compartan. Así que Dios les bendiga y que todo sea para la gloria de nuestro Señor. Amén.